Bueno, pues comenzamos esta jornada sobre optimización y sostenibilidad en áreas verdes que va a presentar ICL, que bueno, está dentro de las jornadas ANJA que se realizan de forma continuada desde esta asociación y en donde se da posibilidad a todos los socios de pues aprender de otros socios, como en este caso de ICL, que son expertos en materias concretas, y en este caso pues ICL es una empresa que destaca a nivel mundial por la producción de fertilizantes especializados en plantas ornamentales y espacios verdes, y que es innovadora en tecnología de fertilización controlada, abonos líquidos y solubles. Tienen como a destacar pues una tecnología muy innovadora, soluciones especializadas y una asesoría experta. Los fertilizantes de ICL para horticultura ornamental tienen una cosa en común, y es que proporcionan pues de forma específica lo que las plantas necesitan para florecer y ser rentables. Tienen un equipo de expertos técnicos que adaptan el plan de fertilización al sistema de producción y a las necesidades nutricionales de cultivo. En este caso, pues están con nosotros Josep Seguer, que es responsable comercial para España y Portugal, y Luis Almeriz, que es técnico especialista en horticultura de ICL. Y enhorabuena a los dos y gracias a todos los asistentes por participar, y espero que disfruten de esta jornada por estos grandes expertos. Y ya sin más, pues le dejo la palabra a Josep Seguer, que comenzará con esta webinar. Muchas gracias, Alejo. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Aurora, por la introducción y las palabras. Yo simplemente haré una breve introducción para explicar las normas con las que se va a regir el webinar, y un poco de introducción que ha hecho Aurora, añadir que ICL es una empresa de origen israelí que tiene actividad minera por un extremo, y por la otra parte la actividad que hace de atención directa o asesoramiento, como el que hacemos Luis o yo en el día a día, a jardineros y a todos los profesionales de las áreas verdes y el viverismo. Y bueno, la ponencia la hará Luis Almeric, un técnico consultor agronómico que colabora con ICL desde hace más de 5 años, con una experiencia en el sector de más de 30 quizás, y específicamente en lo que es la región de Andalucía o la comunidad de Andalucía. Y sobre todo por eso la propuesta es ver que en base a su experiencia nos pueden aportar el portfolio específico de ICL en este tipo de gama o de productos. Entonces, las normas por las que se rige el webinar, simplemente vamos a intentar que la duración total, incluida la presentación y el turno de ruegos y preguntas, no exceda de la hora. Todos los asistentes están silenciados por defecto, solo los que estamos en la parte de organización, tanto Aurora como Luis y yo, tendremos o hablaremos. Informaros que para hacer preguntas debéis dirigiros a la parte de la derecha, donde está el menú de lo que es el webinar, y en la parte pone questions o preguntas. Si tenéis el perfil en español, pues veréis que hay una parte que pone questions, donde recogemos las preguntas. Algunas, si son rápidas, las podremos ir respondiendo in situ, o si no, cuando las trasladaremos a Luis una vez acabado su presentación, para no entrecortarla. Para todos aquellos que estáis asistiendo, informaros que la sesión se está grabando, por lo que todo el tema de derechos, de imagen, etcétera, porque luego posteriormente AMJA también divulga estas ponencias y estos webinars en el canal de YouTube o en otros medios para uso de difusión. Al finalizar el webinar hay una última parte, informaros que hay un cuestionario de unas respuestas de preguntas y respuestas sencillas y dirigidas para que nos traigáis un poco la información y lo que os interesa de lo que se haya ido informando en el webinar.
Sin más, simplemente traslado la palabra a Luis, quien es el que va a llevar la ponencia y el que va a hacer toda la explicación. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, mi nombre es Luis Almerís, como ya os ha dicho Aurora y Chuset, y nada, me toca esta tarde pues explicaros un poquito mi experiencia en conjunto con ICL. Como también os han dicho, bueno, pues ICL es una empresa especializada en el tema de la fertilización, nutrición de plantas, tanto en la producción como en el mantenimiento de ellas. Os voy a hablar de ciertas tecnologías, entre ellas va a ser lo que es la fertilización, después el tema del riego y a continuación el control de las hierbas estivales, que también tenemos algún producto que os podemos recomendar, una herramienta para el control. ¿Vale? Bueno, pues nada, la fertilización sigue. ¿Vale? Empezamos por la fertilización. Bueno, pues como os he dicho, ICL, aparte de ser de obtener materias primas, pues también investigamos una serie de tecnologías, entre ellas para que optimizar un poco los fertilizantes. Utilizamos una serie de tecnologías en la cual estamos ya tenemos una amplia gama, una amplia experiencia. ¿Vale? Entre ellos son los fertilizantes de liberación controlada. Normalmente son fertilizantes complejos, es decir, que lleven todos los nutrientes dentro de una única, dentro de del granulado, y lo que hacemos es recubrirlo con unas resinas, polímeros en un caso, que son una gama de productos, y por otra parte, que es para el mundo de, de los céspedes, con azufre. Esta liberación depende de lo que es la temperatura y de la humedad del suelo. Es decir, el gránulo está seco por dentro. Cuando se pone en contacto en el suelo a través del riego o de las lluvias, el agua puede entrar dentro del granulado, ¿vale? Disuelve lo que son los nutrientes y a medida la temperatura pues va abriendo, cerrando más. Es decir, hay fertilizantes que tienen una duración desde 2-3 meses hasta unos 16 y 18 meses. Hasta 16-18 meses. Con ello se evitan lo que son las pérdidas de nutrientes, principalmente en épocas de mucha lluvia o riegos en maceta, por ejemplo, o en maceteros, donde constantemente estamos aplicando agua y los fertilizantes, pues algunas formas de ellas pues se suelen lavar, principalmente el nitrógeno, la potasa y algunos microelementos. Y efectivamente nos adaptamos un poquito a esta liberación por los momentos de aplicación, la adaptamos un poquito a las necesidades de las plantas, es decir, siempre hacemos aplicaciones en los momentos en que la planta se inicia el desarrollo. ¿Vale? También tenemos una serie de granulometrías muy específicas para las áreas verdes, tanto para céspedes como para planta ornamental. Como podéis ver en los gráficos de abajo, eso está aplicando de la entrada del agua y la liberación. Y después, el siguiente a la derecha, podréis ver, ¿me entiendes?, el granulado. Rompemos un gránulo de fertilizante y veréis alrededor la capa de resinas y polímeros. Y más a la derecha podéis ver la tecnología Polyes, que es principalmente una bola de urea que la recubrimos con azufre y una pequeña, la bola de urea, que es la urea se disuelve dentro, el azufre es lo que hace que se mantenga lo que es la urea disuelta dentro del gránulo, y lo que hace es ir liberando durante el tiempo o según los milímetros o el espesor que se le dé. ¿Vale? Vale, seguimos. Por otra parte, otra tecnología de la cual acabamos de introducir recientemente, ya el año pasado, en la webinar que se estuvo dando, era sobre la tecnología Root Activation Pearl, el cual aquí hablamos en el tema del fósforo. Por una parte os he hablado ya de lo que son todos los fertilizantes. El fósforo es el nutriente que menos se lava en el suelo, pero sí que es el nutriente que tiene problemas de asimilación, porque normalmente se suele
se suele neutralizar o bloquear en el suelo, tanto en suelos ácidos como en suelos neutros, bien por el efecto del aluminio y el hierro en suelos ácidos o del calcio normalmente en suelos calizos. ¿Vale? Pues este fósforo es un fósforo sostenible, es decir, reciclado, se llama tecnología Crystal Green. Esto normalmente viene de las depuradoras de agua, de las depuradoras. El agua depurada lo que se hace es obtiene el fósforo y no se encapsula, se prepara. Se le llama PERL porque se hace una fina capa. Este fósforo tiene la ventaja de que es un fósforo insoluble al agua, es decir, no se lava, y al no lavarse, al no solubilizarse, pues no tiene el efecto de ser bloqueado por los diferentes, por el calcio o por el hierro. Y se va liberando poquito a poco porque es soluble en ácidos orgánicos débiles. Es decir, son los ácidos que las plantas, en las raíces nuevamente, suelen disolver, ¿vale? Porque las raíces de las plantas sueltan alrededor de su rizosfera ácidos orgánicos para liberar los nutrientes del suelo. Con lo cual tenemos un fósforo a disponibilidad de la planta a medida que ella vaya solubilizándolo. ¿Vale? ¿Qué hace el fósforo? El fósforo principalmente potencia el desarrollo radicular. Por eso está principalmente diseñado para estos productos o esta tecnología está diseñada para favorecer el enraizamiento. Tiene una ventaja el Crystal Green o el Pearl que tienen muy bajo contenido salino. Incluso se pueden hacer siembras podemos sembrar encima de los gránulos que nace y no tiene conductividad ninguna. Y la verdad que el proceso de fabricación tiene un proceso de fabricación y en granulometrías específicas para las zonas verdes. Vale, pasamos. Con estas tecnologías os voy a explicar lo que es un poquito dónde vamos dirigidos, tanto en la fertilización de fondo como de la de cobertera. Y en la fertilización de fondo, pues me refiero aquí en un jardín, ¿vale? Va dirigida principalmente a las nuevas plantaciones o a nuevas plantaciones. También la fertilización de fondo va dirigida también a la regeneración, al tepeado del césped, a las siembras, tepeado y regeneración del césped. ¿Por qué lo posicionamos como abonado de fondo? Pues para posicionar los nutrientes principalmente en las zonas donde nos interesa que el sistema radicular esté en contacto, ¿vale? Para potenciar este sistema, ¿vale? Y con esto nos aseguraríamos un óptimo establecimiento del cultivo de la planta que vamos a implantar, ¿vale? Muy bien, pasamos. En planta ornamental, os paso un pequeño programa en lo que son plantas ornamentales, porque yo la presentación la he visto cuando en un jardín están por una parte las plantas ornamentales y por otra planta están los céspedes. Y en planta ornamental, pues nuestras recomendaciones es combinar las dos tecnologías, la tecnología de la liberación controlada con el Ficote Total y la tecnología PERL con el Sierra Blend Plus Starter. Si os dais cuenta, los equilibrios son, uno por una parte es un alto en nitrógeno, más bajito en fósforo y sería un abono equilibrado con magnesio. Y el Sierra Blend Plus Starter es un fertilizante, es un alto. Esta es la materia prima realmente tal como sale el producto. Un 5 de nitrógeno en forma amoniacal, que es interesante para los primeros momentos de las raíces, es la mejor manera de asimilar. El fósforo un 28%, no trae potasio y trae un 16% de magnesio. ¿Vale? Os aconsejamos aplicar conjuntamente en el hoyo de la plantación. Y como os he dicho, como podéis ver en el gráfico, o en la foto. Y como os he dicho anteriormente, ninguno de los dos aumentan la continuidad. Mucha gente, bueno, hace un momento me llamaron, un compañero nuestro, preocupado, por si iba a hacer, oye, ha tenido que hacer una aplicación de Ficote, en este caso era osmocote,
¿vale? Con el Cereblen Plus, si le iban a quemar las raíces. Le he dicho que no va a tener ningún tipo de problema porque ni el Cereblen Plus contiene una conductividad elevada, es decir, que es un producto que no implica, y por su lenta liberación a largo plazo, el Ficote, pues son los dos abonos ideales para que eso no le pueda ocurrir. Si fuera con un fertilizante de liberación normal, ¿entiendes? Pues probablemente en el primer riego empieza ya a liberar todos los nutrientes y le podían salinizar, ¿vale? Con lo cual son los fertilizantes apropiados, ¿entiendes? Para no quemar lo que son las raíces y potenciarlas a la vez. Bueno, os digo que la importancia del césped no solamente inicial es el fósforo para iniciar lo que es el enraizamiento de las plantas, ¿vale? Sino también los nutrientes que conlleva, tanto el nitrógeno es interesante, ¿me entiendes? Para iniciar el desarrollo radicular. Con estas dos tecnologías tenemos nutrientes a medio-largo plazo, ¿vale? Por daros un poquito de dosis, por una parte tenemos el Ficote total, que va a depender un poquito de las especies a plantar según las necesidades de estas y el tamaño de las plantas o contenedores. Para plantas ejemplares os recomendamos el Ficote total o preplant. El Ficote total tiene una duración de hasta 12-14 meses y el preplant de hasta 16-18 meses. Y su dosis sería entre 300 y 400 gramos planta. Cuanto más repartido esté el fertilizante alrededor de la planta, siempre es mejor que colocar en un punto, indudablemente, ¿vale? Seguidamente, en plantas arbustivas, que son de contenedores más pequeños, sería el Ficote total entre 5 o 6 meses y 8 o 9. Podéis aplicar el 12-14, indudablemente también, ¿vale? Entre 100 y 200 gramos por planta. Y las plantas de temporada o vivaces, es importante utilizar el Ficote 3-4 meses entre 25 y 50 gramos, dependiendo del contenedor. A esto le añadiríamos, como van conjuntamente, el Cereblen Plus. No tenemos todavía esa tecnología en conjunto, probablemente en un futuro pues pueda venir. Y en las plantas, entonces con el Ficote le estamos añadiendo lo que es el nitrógeno, la potasa a largo plazo, los microelementos a largo plazo. Y con el Cereblen Plus le vamos a añadir lo que es el fósforo. ¿Vale? En este caso sería las plantitas de temporada, 25 gramitos, ¿vale? Por planta, la dosis pequeña con respecto a la de Ficote, si os dais cuenta, la planta arbustiva, pues van a ser los 100 gramitos, ¿vale? Alrededor también. Y en planta ejemplar 300 gramos. Creo que es una buena combinación. Si nos vamos a los céspedes del jardín, ¿vale? Cuando hacemos las siembras, los tepeados y las regeneraciones o pinchados, que sería el momento, sería ya el mantenimiento, ¿vale? Aquí es cuando se realizan el abonado de fondo. También daros a conocer la importancia del fósforo en esas fases, tanto de siembra como de tepeado, como la regeneración o pinchados que realizamos. ¿Vale? En estos momentos lo que intentamos es tener el mayor desarrollo radicular posible de la planta. Y para esto el fósforo es de los principales. A la vez del fósforo también es muy importante lo que es el nitrógeno. Yo os recomiendo dos fertilizantes. Bien, de la gama Cereblen, el Per Turf Starter, que sería el 528-0, ¿vale? Que ese sería para momentos de pinchado, ¿vale? Y si es un TPAO, para no ir mezclando con otros fertilizantes, el Renovator, porque tiene un equilibrio adecuado a las primeras fases de enraizamiento, de nitrógeno, equilibrado en nitrógeno, fósforo, algo de potasa y sobre todo el magnesio. ¿Vale? Tanto el Plus Renovator, ¿vale? Esta es una combinación de la tecnología de recubierto con poliés, como veréis abajo, los saquitos estos que hay aquí, el Turf Starter es el producto puro, ¿vale? Donde conseguimos el fósforo y después le añadimos al Renovator le añadimos ya lo que es el nitrógeno recubierto, parte del nitrógeno en forma de poliés.
Poliés, como os he dicho antes, es en forma de azufre. Intentamos siempre que las granulometrías, tener en cuenta que estamos en los céspedes, y el césped es un cultivo que está completamente todo el suelo cubierto, ¿vale? Con lo cual la granulometría para nosotros es muy importante. Una granulometría que permite repartir el fertilizante en toda la superficie del suelo, te puede permitir incluso bajar dosis de aplicación, ¿vale? Entonces, la dosis general sería entre 20 y 40 gramos metro cuadrado. Para si son siembras nos vamos a dosis más elevadas, y si son regeneración o pinchados del césped, pues dosis un poquito más baja, porque luego en la fertilización de cobertera también aplicaremos algo de fósforo, ¿vale? Pasamos. Bueno, ahora nos vamos ya, hemos hecho la fertilización de fondo, tanto en el momento de realizar un jardín o de realizar labores de mantenimiento en céspedes, ¿vale? Pasamos a la fertilización de cobertera. ¿Qué es la fertilización de cobertera? Cobertera, pues, es nutrir a las plantas según sus necesidades y las épocas de sus estados fenológicos. No hay que olvidar que no se puede realizar fertilizaciones de cobertera cuando la planta realmente no necesite o desarrolle en ese momento, ¿vale? Normalmente en el manejo, en el mantenimiento de los céspedes es constante la necesidad, sobre todo en épocas estivales, que es lo que vamos a hablar, de mayor desarrollo, ¿vale? Hay un pequeño problema, que en un jardín pues, podemos tener una gran diversidad de planta ornamental ya establecida. No es fácil realizar una fertilización de cobertera allí, porque son plantas que normalmente por el tipo de cultivo, si riego por goteo, etcétera, etcétera, pues la cobertera se complica un poquito más. Pero os voy a dar un poquito de consejos a ver si podemos ayudaros en algo. Y la fertilización normalmente suele ser a medio o largo plazo, ¿vale? Son fertilizaciones que se realizan cada 2, 3, 4 meses o estacionalmente. Pasamos. Bueno, la cobertera en jardines. En plantas ornamentales, bueno, pues aquí también vamos a combinar, ¿me entiendes? Lo que es las tecnologías. Porque, como sabéis, en el jardín pues, podemos encontrar muchas situaciones. Yo principalmente combinaría lo que son los osmocote tablets, ¿vale? Que son primos hermanos del ficote, pero están hechos como si fueran unos dedales. Formamos unas tabletas que son fáciles de incorporar. Con el ProTurf, que es el abono de céspedes, ¿vale? Para hacer alguna aplicación granular al suelo. En plantas, tanto en jardineras como macetero, normalmente son jardineras y macetero conllevan lo que son mucha agua, constantemente. Los maceteros hay veces que se riegan con mangueras, las jardineras pueden ser con gotero o con jardineras. Y allí en ese momento utilizamos mucha agua, y por eso os recomiendo lo que son el osmocote tablet, y alrededor de la plantita se le puede ir colocando, ¿entiende? alguna tableta. Hay tabletas desde 5 o 6 meses hasta 8 o 9. Depende un poquito del tipo de planta, de las necesidades nutricionales o de la durabilidad que queramos hacer. ¿La cobertera ideal cuál sería? Pues, si fuera a través del agua de riego en fertirrigación, es decir, cada gotita de agua, cada litro de agua, unos cuantos gramitos de fertilizante. Esta sería la ideal. Lo que pasa es que hoy por hoy los jardines pues todavía no los tenemos preparados adecuadamente para hacer este tipo de fertilización, ¿vale? En las plantas, en la planta ornamental, el problema muchas veces que nos encontramos en un jardín es cómo aplicar un abonado de fondo, que es como aplicar el abonado. Yo aquí, lo que es en Andalucía, pues aconsejo en muchas ocasiones por riego por goteo, como no tengo fertilización, pues tengo que aconsejar lo que son fertilizaciones granuladas al suelo. Os propongo con el ProTurf, aplicado en 2 épocas importantes. A ver si esta primavera nos llueve, podemos hacer una aplicación de ProTurf,
y en otoño, en las últimas lluvias también para preparar. La primera sería para iniciar el desarrollo de la planta de cara al verano, que es cuando aquí se empiezan cuando empieza la planta su desarrollo, y en otoño pues es, como el que dice, para finalizar. Después de todo el verano, el estrés que ha sufrido pues es para activar o cargar pilas o reponer nutrientes que ha ido durante todo el año aprovechando. Con ProTooth tenemos diferentes equilibrios, ¿vale? Luego tenemos unas diapositivas, yo voy a aconsejar dos ahora, con ProTooth que iremos aplicando según la época del año y las necesidades nutricionales, ¿vale? Aquí en Andalucía, sí, bueno, y las necesidades, aquí en Andalucía nuevamente yo os aconsejaría ahora en primavera un ProTooth 2156, un alto en nitrógeno con magnesio y calcio y magnesio. La dosis sería de 30 gramos por metro cuadrado. Y en otoño os aconsejaría un abono equilibrado, un 15-5-15 con el calcio y el magnesio, a 30 gramos por metro grado. Aprovechar las lluvias, se disuelve el producto y durante el invierno el 25% de ese nitrógeno que llevamos con el ProTooth encapsulado irá liberando. Y en la primavera, durante la primavera, si es lluviosa, lo aprovecharemos, ¿vale? Con lo cual va a tener un efecto rápido inicial y un efecto lento durante 2 meses aproximadamente. Y en lo que son las maceteros, ¿vale? Bueno, en la planta ornamental y la dosis de los mocote en tablets, en contenedores, hay que aplicar según el contenedor, no, según lo que son los maceteros o jardineras. Aplicar de 3 a 4 pastillas de 7,5 gramos por planta, ¿vale? Vosotros ya lo valoráis, aproximadamente tiene que haber una diferencia de unos 25 o 30 centímetros, ¿vale? Vamos posicionando. Con esto podéis estar tranquilos que ya le podéis echar el agua que requiere, ¿me entiendes? Podéis lavar, puede que el fertilizante, estamos simulando prácticamente lo que es una fertirrigación. Cada vez que riegas, libera. Cada vez que riega, libera. Pasamos. En céspedes, la fertilización de cobertera, pues principalmente, bueno, la vamos a hacer con el ProTooth, que es liberación controlada, recubierto con tecnología poliés, con el azufre. Por su acción tiene una acción rápida, que de tanto nitrógeno, ureica como amoniacal, y después ya parte del nitrógeno viene encapsulado, que tiene una duración de 2 y 3 meses, ¿vale? Tiene es una granulometría ya mini, con lo cual la dispersión de los gránulos llegan al 90% de la superficie de cultivo, ¿vale? Y tiene unas fórmulas, pues como podéis ver, pues distintas o prácticamente equilibradas, ¿vale? Traen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y se adaptan también a las necesidades de todo tipo de plantas, tanto las bermudas como las C4 o las C3. ¿Vale? Con el ProTooth, ¿qué podemos hacer? Pues tener un menor aumento de aplicaciones, un menor número de aplicaciones y de siegas con respecto a los fertilizantes convencionales. No les vamos dando esa... aplicamos un triple 15, por ejemplo, y rápidamente la respuesta es muy rápida, pero nos dura poco y aumentamos el número de siegas en un momento puntual y luego tenemos que hacer otra aplicación. Como dosis recomendada, pues dependiendo el número de aplicaciones que se hagan, ¿vale? Lo normal es hacer desde 2 a 4 aplicaciones, ¿vale? Entre 25 y 35 gramos. Con respecto a los equilibrios que ahí viene en el cuadro, pues veréis que tenemos un alto en nitrógeno, tenemos un abono equilibrado y después tenemos un abono alto en potasio, ¿vale? Lo vais adaptando, depende a la especie cespitosa que vosotros tengáis y al desarrollo que en ese momento tenga. Pasamos, Josep. Bueno, el riego. El riego es un tema... Bien, vamos a intentar regar lo menos posible, a gestionar el agua lo mejor posible, porque estamos en un periodo, como ya sabéis todos, de escasez de agua.
Josep. ¿Cómo mejorar la eficiencia del riego y la gestión del agua en los jardines? Bueno, pues el agua, como todos sabemos, es un recurso muy limitado. Muy limitado. Tenemos jardines, la jardinería tradicional normalmente no se mira por el tema del agua, ¿vale? Yo normalmente en mi experiencia solemos aplicar más agua de lo normal. Y tenemos que acondicionar un poquito nuestros jardines, integrar lo que es la jardinería tradicional o la xerojardinería, que nació ya hace muchísimos años, con la plantación de especies con menos necesidades de agua. Pueden ser jardines preciosos también, ¿vale? Pero tenemos que tener lo que es los jardines con césped, jardines sin césped. Entonces, aunque sea los jardines con césped y con agua, debemos de integrar especies, tanto especies arbóreas, plantas arbóreas, como especies cespitosas de baja necesidad hídrica. Y hacer que la jardinería sea sostenible, ¿vale? En recursos hídricos, sobre todo. Para ello tenemos que optimizar. ¿Qué tenemos que optimizar? Principalmente el sistema de riego. Mira, en un jardín creo que debe estar muy integrado el diseñador, la empresa de riego, con el paisajista. Es muy importante que los dos, porque creo que un paisajista debe tener una intención, una empresa de riego. Hay empresas de riego, hay fontaneros, y ellos no saben de las necesidades de cada planta y del criterio. Entonces creo que el paisajista debe de estar muy integrado en el diseño, si no en el diseño, en la comunicación a la empresa de riego o al fontanero, en qué tipo de riego necesita, ¿vale? Para eso, un riego es muy importante que tenga una serie de automatismos que nosotros lo podamos manejar adecuadamente en cada momento, no de una manera manual, sino automatizada. Integrar lo que es aspersión y gotero, que sí que se suele hacer, la aspersión para principalmente lo que son los céspedes y los goteros para plantas ornamentales, pero goteros también hay que mirar cuántos goteros hay que poner. No se le puede poner igual a una lavanda goteros que a un helecho, por decirlo los casos extremos. Los goteros pues tienen que ser de acuerdo a las necesidades de cada tipo de planta. En un césped, por ejemplo, la orientación también es muy importante. No se puede colocar el mismo aspersor a la vez funcionando en una zona sombreada que en una zona a pleno sol. Deberíamos de separar, ¿vale? Después hay especies que cada vez necesitan menos agua, menos necesidades de agua, con lo cual debemos de ajustar mucho con la sensorización. Ya en agricultura se están utilizando muchos sensores ya para ver el nivel, la capacidad de campo, punto de marchitez, y se puede ir sensorizando ya a cada momento. Regamos por inercia, tanto no sabemos cómo regar muchas veces. Debemos de ir optimizando. Nosotros desde ICL creo que otros medios para optimizar son el empleo de agentes humectantes que favorecerán la gestión del agua o de la humedad del suelo, y también lo que es la manguera. Acordaros de la manguera. Hay momentos y situaciones donde no se puede encender un aspersor, y aquí con la manguerita, simplemente con la manguerita, aquella planta o aquel rodal que le es necesario. Seguimos. Nosotros os aconsejamos el uso, que empecéis ya con el uso de humectantes. Los humectantes de H2Pro en jardinería. Nosotros ya llevamos ya muchos años empleando ya los agentes humectantes, principalmente en otras áreas verdes como campos deportivos, campos de golf, donde son grandes áreas y la verdad que están funcionando
que a medida que van pasando los años ya forma parte de una herramienta en su mantenimiento, igual que un fertilizante, igual que una máquina de segar. Los Cruzman y los Greenkeepers creen que tienen que tener también sus humectantes para el manejo y para la gestión del agua, ¿me entiendes?, en el suelo, y les ahorra pues el tener que hacer grandes aplicaciones de agua para esos momentos puntuales de secas. Son rotales, como podéis ver en un jardín, ¿vale? También en las plantas ornamentales, yo normalmente lo que veo, vamos, y por experiencia propia, se le han realizado aplicaciones en los maceteros, que ahí constantemente, si acudís día a día o acudís una vez en semana y tenéis que regar con la manguera o tenéis que regar, pues también ayuda la aplicación en jardineras y maceteros, ¿vale? ¿Qué son los agentes humectantes? Son unos componentes químicos, tensioactivos, polímeros, específicos para suelos en zonas verdes y jardinería. Son nocivos para la flora microbiana, para el suelo, no perjudican en ningún momento ni alteran el suelo. Normalmente se suelen aplicar, unos tienen más larga duración, de eso os voy a hablar, y otros menos. ¿Qué es lo que hacen los agentes humectantes? Pues mejoran la penetración del agua. Muchas veces el agua no penetra porque el suelo está muy seco o muy compactado. Ellos aprovechan, rompen la tensión y penetra el agua mucho más rápida. Mejoran la distribución del agua, se mueve en varias direcciones y retienen el agua, no, sería la humedad en el suelo, ¿vale? Un suelo húmedo es un suelo que se hidrata fácilmente. Suelo seco no se hidrata, ¿vale? A continuación os lo explico con el siguiente diapositiva. El funcionamiento de ellos es gracias a unos compuestos surfactantes y su función es, mira, tenemos unos surfactantes que son unos copolímeros de cadena larga que principalmente lo que hacen es dispersar el agua en forma lateral y mantener la humedad en el suelo. Si os fijáis en las diapositivas del centro, ahí tenemos unas copitas de césped, ¿vale? Están regadas con agua y otras están regadas con Try Smart, que es uno de los humectantes del cual os vamos a hablar, y aplicada la misma agua, veréis que el agua en el suelo se maneja, va de diferente. En una zona va cogiendo verticalmente y con el Try Smart, porque están secas, se hacen hidrófobas esas zonas y el agua al final tiene que penetrar por algún sitio, pues ella va cogiendo unos canales, ¿vale? Y con el Try Smart la distribución del agua es mucho mayor, ¿vale? Esta es realmente el mantener la humedad en el suelo, ¿vale? Aquí, en el agua, por mucho que reguéis, siempre el agua se irá por los canales de riego, ¿vale? Y con el Try Smart o con los humectantes, la distribución del agua siempre será más uniforme. Por otro lado, están los surfactantes. Bueno, estos son de larga duración, los polímeros de larga cadena. Y luego están los surfactantes tensioactivos, que son de cadena corta, que son los que hacen que el agua penetre en el suelo, ¿vale? Y son de baja duración. Si veis las probetas, no sé si se ve bien, ahí se aplica agua. La de la izquierda sería agua con Flow Smart, con un penetrante, y la de la derecha es con agua solamente. Si os dais cuenta, la parte arriba de la probeta está secándose, es decir, hace que el agua se desplace a capas más profundas. Hay ciertos momentos, ¿entiendes?, que interesan. Bueno, como os he dicho antes, ¿qué es lo que hacen los surfactantes? Pues también tienen la capacidad de rehumectar. Es decir, si tenemos un suelo hidrófobo, pues podemos hacer la aplicación con los humectantes y rehumectar, es decir, hacen que empiece, ¿me entiende?, a fijarse el agua en las partes porosas del suelo y hace que se mantenga más la humedad entre ellas. Esto ocurre porque hay una serie, cuando el suelo se seca, normalmente hay una serie de capas o lípidos o grasas que se forman alrededor de los
de la arena o en este caso de la arcilla, del limo, que hace que el agua no tenga capacidad de retención este suelo y hace que el agua hace zonas hidrófobas, ¿vale? Normalmente debemos de iniciar los tratamientos preventivamente, no debemos de dejar que los suelos se sequen. Es importante realizar tratamientos preventivos. Siempre conocemos una parte del jardín donde se nos seca, siempre conocemos una parte del jardín donde se nos encharca. Lo conocemos y debemos de hacer una programación. No podemos empezar y dejarlo, sino realmente hacer una programación. Os iréis acostumbrando cada vez que empleéis y cada vez veréis, ¿me entiendes?, la efectividad de los agentes humectantes, de los H2Pro. Seguimos, Josep. La gama de ICL, de humectantes H2Pro, tenemos realmente cinco humectantes, ¿vale? De los cuales yo os voy a hablar de 2, pero os voy a dar una pincelada por encima, ¿vale? En un jardín, ¿dónde lo vamos a emplear? Como os he dicho antes, principalmente en los céspedes y en las jardineras o maceteros, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que aguanten más la humedad. Y en los céspedes, porque son riegos que no son uniformes, son zonas soleadas, son zonas compactadas, son zonas de pisoteo, donde cae el agua y si se ha secado, pues es difícil rehumedecer. O hay que coger una manguera y estar constantemente, pero tener en cuenta que con una manguera tú lo rehumedeces, pero se te vuelve a secar porque esto hasta que no le pongas realmente el polímero alrededor de la capa de arena o de arcilla o del limo, esto es irreversible, ¿vale? Prácticamente. ¿Cómo se incorporan? Mediante pulverización. Normalmente suelen ser formulaciones líquidas, se aplican en pulverización y a continuación se le da un riego posterior para introducir el producto. Un riego profundo para que llegue a la zona donde queremos realmente que el producto, que los humectantes actúen. ¿Cómo se hacen los programas? Como os he dicho antes, pues se pueden hacer mensualmente o bimensual, según las exigencias del suelo. Vosotros lo iréis viendo, ¿vale? Si queréis hacerlo bimensual, pues podéis duplicar lo que son las dosis, que os voy a aconsejar. Si queréis hacerlo mensualmente, pues sería lo más lógico, ¿vale? Tenemos para lo que es la jardinería, hablando de céspedes principalmente y maceteros, bueno, el Aquasmart, por un lado, que es para suelos nativos o suelos francos con cierto contenido en arcilla, limo, arena, ¿vale? Que es lo más habitual. ¿Qué es lo que consigues con el Aquasmart? Retención y dispersión del agua en el suelo. Y la dosis normalmente que aconsejamos son 1 litro por cada 1000 metros cuadrados, en una aplicación mensual, con un riego o lluvia posterior, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos el TriSmart, que es para suelos cuando utilizáis sustratos más arenosos o para maceteros, ¿vale? Donde tenemos que aumentar mucho lo que es la retención y también dispersar o distribuir la humedad, como anteriormente habéis visto en la fotografía, y la penetrabilidad del agua en el suelo, ¿vale? La dosis que aconsejamos nuevamente viene a ser la misma, 1 litro por cada 1000 metros cuadrados, mes. Y para maceteros he puesto una dosis de 100 centímetros cúbicos en aplicaciones mensuales, pero os daréis cuenta que el producto es tan efectivo que probablemente se pueda reducir las dosis, ¿vale? Todo depende que no hay que darle una mochila a un macetero. Con la mochila pues se reparte en varias macetas. Os estaba comentando, no, Josep, dale para atrás. Os estaba comentando que nosotros tenemos otros humectantes dentro de los H2Pro. Pues tenemos el Flow Smart, que es el humectante penetrante, el que realmente hace que penetre el agua en una zona encharcada o para bajar la humedad, siempre y cuando sea una zona encharcada donde tenga donde drenar, ¿vale? Hay suelos compactados donde tú aplicas el Flow Smart y hace que el agua penetre en profundidad. O para hacer lavado cuando tenemos problemas de sales, también podemos hacer lavado con el Flow Smart. Por otra parte tenemos el Dew Smart, que es para
momentos de rociada, donde hay rocío, que eso lo solemos emplear también para evitar la entrada de enfermedades tipo dólar, por ejemplo. Con el rocío, pues aplicamos Digo Smart y el rocío, pues lo que hace, la planta se encuentra seca a nivel foliar. Y otro humectante que solemos es el desalinizante, que sería el Flow con sales de calcio y magnesio para bajar lo que es la salinidad. Vale. O sea, pasamos ya a lo que son el control de hierbas estivales. Bueno, estamos en primavera, temperaturas elevadas, más de lo normal. Hoy me han llamado, ¿cuándo vamos a empezar? Pues yo creo que deberíamos empezar ya, porque con las calores y poca agua, y en cuanto llueva, que por cierto esta tarde está algo chispeando por aquí, algo chispeando, ¿vale? Pues las hierbas están con ganas de nacer, ¿vale? Yo no le llamo malas hierbas, le llamo hierbas no deseadas. Pienso que todas las hierbas son buenas, cada una para lo que merece. Nosotros estamos en los jardines y hay hierbas que no nos interesan porque pueden ser competencia para el cultivo, tanto para césped como para planta ornamental, de competencia en agua, competencia en nutrientes, y la gran mayoría de estas plantas no deseadas pues tienen distinto valor ornamental y funcional, es decir, no tienen la función que para la cual están. Estas hierbas no deseadas nuevamente suelen ser las estacionales o anuales y las perennes, ¿vale? Las hierbas de ciclo estival o perennes, es decir, que nacen en la primavera, se desarrollan en verano y se reproducen en otoño. Aparecen y desaparecen a lo largo de la temporada, ¿vale? Las hierbas perennes también aparecen y desaparecen en la temporada, pero ellas lo que entran es el letargo. Es decir, son hierbas que conviven con nuestro cultivo. ¿Vale? Entre ejemplos que puedo poner de gramíneas anuales que aparecen principalmente en nuestros céspedes y en los jardines, pues es la digitaria o patagallina, la leucine indica, que en castellano no tiene nombre, se le llama gusgas, porque la leucine ha sido una especie importada, ¿vale? La quinocloa, que es la pata de gallo, sí que es nativa de aquí. Y después gramíneas perennes, pues tenemos el cinodón, que es nativo de aquí, el paspalum, el panicum repens o torpedo gras, ¿vale? Y por otra parte están las dicotiledóneas. Dicotiledóneas anuales más o menos de época estival, tenemos lo que son los medicagos, aquí se le llaman, bueno, no recuerdo, lo que son los medicagos y la euforbia. La euforbia postrata es la foto de arriba. Esa cada vez la veréis más, ¿entiendes? Es una que va postrata, que va por los suelos, tanto está fuera del césped como en el césped, y la verdad que es de difícil control, ¿vale? Echa un poquito de leche, ¿vale? Cuando se rompe. Y lo que son especies perennes, he puesto las más difíciles, como puede ser el Equisetum, que lo tendréis dentro de entre los setos que aparecen, el Cyperus, que es la castañuela, y lo que son los tréboles subterráneos, que son perennes, aparecen y desaparecen, y veréis unas fotos, entre ellas la de arriba, como os he dicho, la de la euforbia postrata, luego la pata gallina o digitaria, y ahí pues un jardín con malvas, para que veáis que no tiene un valor ornamental para mí, ¿entiendes? Ni funcional. Seguimos, José. Bueno, pues métodos de control, no solamente con herbicidas y químicos, también hay muchos métodos, ¿me entiendes? Pero principalmente debemos de ir a lo que son los métodos culturales. Métodos culturales que tenemos, pues la escarrillo, escarrillo, ¿vale? Es bueno mover el suelo, correcto. También se pueden hacer de procesos manuales, ¿vale? También hay tratamientos para control de hierbas a altas temperaturas, con agua, con gas, con vapor,
La fotografía de abajo, la de la derecha, veréis un tratamiento hecho con agua caliente, también controla. Otro método cultural es aumentar la densidad de cultivo. Cuanto más densidad de cultivo haya, menos invasión de malas hierbas. ¿Vale? También la colocación de mallas antihierba facilita mucho, o el mulching orgánico, incluso hacen que haya un ahorro en agua. Yo recomiendo cada vez más lo que es la colocación de mallas antihierbas y cada vez está más de moda lo que es el mulching orgánico. También evita mucho la entrada, la germinación de hierbas anuales. Y las perennes, sobre todo. Y las perennes. Cuando me preguntan, ¿tú qué harías con el quesetum? Con la cola a caballo. Colocar malla antihierba. ¿Tengo que quitar el seto? Pues o convives con ella o arrancas. ¿Vale? El equisetum solo se puede controlar mediante colocación de malla antihierba. Y cuidadín, que cuando coge un sitio donde salir, sale. Pero bien, ahí sí que podemos ir con la manita y quitar. ¿Vale? Además de los métodos culturales, tenemos los métodos químicos. Con herbicidas postemergentes y preemergentes. ¿Vale? Pueden ser selectivos o no selectivos. ¿Vale? Selectivos es que podemos hacer una aplicación con un herbicida químico, ¿vale? Y selectivo es que puedes aplicar la planta por encima y no dañar, o puede ocurrir para el control de hoja ancha en céspedes, ¿vale? O control de gramíneas en plantas ornamentales. ¿Vale? En postemergente tenemos los no selectivos de más o menos naturales, como es el ácido cético, ácido pelargónico, ácido caprílico. Tanto pelargónico como el caprílico son productos fitosanitarios, están registrados, ¿vale? Esa base de ácido, ¿vale? Estos lo que hacen realmente son desecantes. Tenemos que hacer a dosis muy elevadas y dosis muy altas y son de alto coste, pero bien, controlan y tenemos que ser muy constantes, ¿vale? En las aplicaciones. ¿Vale? Y como fitosanitarios, pues ya que no selectivos, también está el glifosato. ¿Vale? Ya el glifosato que debemos evitar cada vez emplearlo menos, pero que en ocasiones nos vemos obligados porque no hay manera, ¿me entiendes?, de controlar ciertas hierbas. ¿Vale? Debería estar un poquito, pues, oye, debemos de controlar las aplicaciones, integrar los mantenimientos. ¿Vale? Si no tenemos más remedio, oye, si no buscamos otras soluciones. ¿Vale? Y por otra parte están los herbicidas selectivos. ¿Vale? Selectivos de hoja ancha, el puesto fluoxipir o 2,4-D, estos son para control de hoja ancha en céspedes, y el quizalopop, que es el control de gramíneas en planta ornamental. ¿Vale? Los tres productos están autorizados por el Ministerio, ¿vale? Para planta ornamental y céspedes. Y por otra parte tenemos los que son los preemergentes. Solo tienen acción frente a la germinación inicial y desarrollo. Y entre ellos tenemos lo que son los fitosanitarios. ¿Vale? En los fitosanitarios está la pendimentalina. Pues pendimentalina. ¿Vale? Seguimos. Y de la pendimentalina os quiero yo hablar. Pasamos. Control preventivo de hierbas estivales, ¿no? Vale. El control preventivo. ¿Por qué deberíamos hacer un control preemergente? Principalmente porque hay pocas soluciones postemergentes. ¿Vale? Siempre es bueno evitar la nascencia y la germinación de las hierbas, evitar que y hay que ir atacándolas o hay que ir controlándolas desde el principio. ¿Vale? Desde antes de la nascencia o el inicio de la nascencia, que próximamente estaremos ya en ella. Se debe hacer aplicaciones en primavera temprana o invierno muy tardío. ¿Vale? Si vamos preventivamente, disminuiríamos el control manual, ¿vale? O el químico. El químico de difícil, un control químico, ¿vale? De difícil control. ¿Vale? Son hierbas cada vez más difíciles, sobre todo lo que son las gramíneas. La hoja ancha no tanto. ¿Vale? La hoja ancha tenemos soluciones donde podemos realizar controles, pero en gramíneas no hay soluciones postemergentes en jardinería.
Este también nos influye con la aplicación de los herbicidas preemergentes, también vamos bajando la cantidad de bancos de semillas que hay en el suelo. Una planta florece a final del otoño, una digitaria, una pata gallina, una leucine, florece y hace cientos de semillas donde no todas germinan al año siguiente, sino que se van quedando de un año a otro, porque la naturaleza es sabia y ella se va dejando unas semillas por si ese año las condiciones no son buenas, tener la siguiente, si no la siguiente. Durante varios años una semilla en el suelo puede ser hábil, ¿vale? Aquí he puesto un pequeño inconveniente muchas veces de utilizar un herbicida, es que solo controla las hierbas anuales, hay una posible inversión de flora con las perennes, ¿vale? Pero por lo menos nos podemos eliminar una parte, ¿entiendes?, de semillas anuales que son las que realmente nos perjudican en ese año. La inversión de flora puede ser, pues oye, si tenemos pata gallina y tenemos en un momento puntual también paspalum, pues el paspalum se nos quedará y la pata gallina pues irá disminuyendo y el paspalum iremos, pero tendremos que hacer otras actuaciones si no queremos malas hierbas en los céspedes perennes, no tenemos medios de control, pues tendremos que ir arrancando y poniendo un sustrato nuevo, una tierra nueva y un césped nuevo. ¿Vale? Los herbicidas preemergentes tienen carácter residual, duran durante varios meses y se puede aplicar en cultivos establecidos. No vayamos a aplicar un herbicida preemergente y a continuación hacer una resiembra, ¿vale? Hay que hacer sobre cultivos establecidos. Se puede utilizar tanto en céspedes como en plantas ornamentales, ¿vale? La solución de ICL es el Ready Germicruz, es un herbicida microgranulado, ¿vale? Es microgranulado para que la dispersión sea uniforme y la mayor superficie posible, ¿vale? Y es a base de pendimentalina, como es la materia activa, es la pendimentalina, ¿vale? Seguimos. Bueno, ya vamos con el Ready Germi Plus. Deciros que el Ready Germi Plus es un producto que está registrado por el Ministerio con el número tal, tanto en céspedes como en plantas ornamentales. Tiene una gran solubilidad en los cultivos sin dañar las partes foliares porque el producto no tiene efecto de contacto, tiene solamente efecto sobre el momento en que llega al suelo. Lo hacemos de forma granular, lo podemos aplicar por encima de lo que son las plantas y a continuación hay que darle un riego, ya os lo explicaré en la siguiente diapositiva. Y la verdad, y después la pendimentalina lo que tiene es un amplio espectro de acción sobre hierbas gramíneas, sobre todo las de verano, sobre la leucine, la pata gallina y el pata de gallo o la quinocloa. Y también sobre algunas dicotiledóneas como puede ser verdolaga, cenizo, bledo, tomatito, etcétera, etcétera. Es una formulación, como os he dicho, microgranulada que mejora lo que es la dispersión y la durabilidad, porque además de ser de fácil dispersión, también en forma granulada, lo que le da un poquito más de persistencia. Y los métodos de aplicación siempre pueden ser mediante abonadoras, las SR2000, la serie EcoPro o la Handy Green, que la veréis a la izquierda de la pantalla, que es una pequeña máquina que podéis hacerlo de forma manual y se puede aplicar sobre los parterres o se puede aplicar en pequeñas áreas de jardines, ¿vale? Entonces, tanto la Handy Green como la SacuPro, pues es el método de aplicación. Y recordaros que siempre debéis de utilizar los EPIs para las aplicaciones. Guantes, gafas, traje y el filtro, ¿vale? Es importante, no, es obligatorio por vuestro bien. Seguimos, Josep. Dosis, momentos y dosis de aplicación del Ready. Bueno, en céspedes, aplicar en primavera temprana. Estamos en febrero, podemos ya ir pensando en el mes de marzo, en hacer las primeras aplicaciones. ¿Y cuándo?
os aconsejo para el control en un jardín que tenga mucha infectación, repetir a los 45 días. En planta ornamental pongo sobre céspedes, pongo sobre plantas ornamentales porque las aplicaciones son por arriba, ¿vale? Aplicar también en primavera temprana, si tenéis costumbre de hacer una carga manual de todas las hierbas de invierno, porque no controla ninguna que está nacida. Tenéis que eliminar lo que son las hierbas y a continuación darle la aplicación. A continuación realizar la aplicación. ¿Vale? Se puede ir repetir lo que es en el otoño, ¿vale? La aplicación con el Redigermi Plus, ¿vale? Para las hierbas de invierno. Ambos tratamientos requieren de riego de incorporación o, si es una planta ornamental que no tenéis aspersión, pues aprovechar una lluvia o con la manguera también. Lo podéis más o menos aplicar siempre en seco. En céspedes, como os he dicho anteriormente, debéis de tener la precaución de no realizar resiembra. Mínimo 3-4 meses después de la última aplicación, porque tiene carácter residual y puede afectar sobre las otras especies que vayáis a implantar. Con lo cual tenéis que tener muy seguro que no vais a hacer resiembra. Ahora en la primavera, normalmente en cespitosas de clima templado, aquí las resiembras son aconsejables en el otoño. Con lo cual, aquí en primavera podemos hacer aplicaciones en el césped, aumentamos la densidad en otoño, que es cuando mejor se desarrollan, y llegamos a la primavera con un césped estupendo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que tener problema es en la aplicación en la digitaria, en la lusina, en la hoja ancha, la hoja punta, principalmente en las gramíneas. Por eso es aconsejable hacer. Y en Bermudas, que es lo que utilizamos, ¿me entiendes? Ahora es una buena época, no se suelen hacer resiembras. En planta ornamental tenéis que tener también la precaución. Muchas veces, si hacéis alguna reposición de plantas, pues esa tierra que está por encima a 4 o 5 centímetros, pues la tenéis que eliminar y separar y nunca introducir en el hoyo de plantación, porque el producto afecta a las partes radiculares de las plantas, ¿vale? Es como funciona. Deja de crecer la raíz, ¿vale? Tenéis que intentar, el producto no se lava, se mantiene en las capas superficiales, no se lava, pero tenéis que evitar el contacto con las raíces, ¿vale? La dosis de aplicación en céspedes, la dosis se va desde 6 a 8 kilos por 1000 metros cuadrados, ¿vale? Esas son las dosis que nosotros hemos registrado y son las adecuadas, ¿vale? Si queréis dar una aplicación, pues os vais a la dosis máxima de 8 kilos, y si quedáis 2 aplicaciones, pues podéis 6 más 6, ¿me entiendes? O podéis distribuir un poquito. Acordaros del riego posterior, ¿me entiendes? Con los aspersores, y en planta ornamental, pues de 3 a 5 kilos es la dosis que nosotros por 1000 metros cuadrados, ¿vale? Una lluvia o riego posterior, pues son aconsejables para incorporar lo que es el producto al suelo. Pues yo creo que hemos terminado. No sé el tiempo que tarda. Una hora. Vale, me he pasado. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Bueno, se ha ido alargando, las explicaciones se han ido alargando, no hay ningún problema. También han surgido algunas dudas. Bueno, si ha sido agradable, confiamos que sí. Si queremos ir un poco por la vía rápida para no alargarlo más del tiempo que hemos comentado, podemos aclarar que un poco, y por orden de que hemos ido registrando las preguntas, el tema del fósforo, como es insoluble, un poco respondiendo a la pregunta de por qué el fósforo es tan importante en el momento de hacer una resiembra o una plantación, simplemente es porque es un elemento inmóvil. Entonces, ¿recomendáis granometría fina o en el hueco porque la raíz lo pueda captar? No sé si la pregunta es... A ver. Un aporte de fósforo es importante al inicio o en una plantación, porque como es un elemento inmóvil en el suelo, la raíz, sí, si no lo alcanza y no lo tiene disponible, pues no crece, ¿no? Correcto, es un poco, dirigiendo un poco la... El fósforo, lo que pasa es que cuando lo aplicamos de forma de cobertera, no tiene movilidad en el suelo apenas. Se mueve muy poco lo que es el fósforo en el suelo. Entonces es conveniente siempre aplicarlo en las labores de fondo,
¿vale? Por eso entiendo que en un hoyo de plantación que va a lo que es el pad de tierra, que va la planta con raíz, lo tiene cerca, en cambio en un césped, cuando hacemos una regeneración, hacemos una agrometría fina porque nos permite un cubrimiento mucho mayor, de una superficie mayor. Correcto, y lo pinchamos, e incluso también cuando hacemos un TPAO, pues hay que hacerlo por debajo, siempre por la zona baja del TP, y ahí cuando posicionamos el fósforo. No hay que hacer el TPAO y luego aplicar el fósforo, sino aplicar el fósforo abajo, a la zona radicular. Bien, luego has hablado de las conductividades altas o las conductividades bajas y la importancia con las raíces. Nos preguntan la sensibilidad. Lógicamente, una raíz adulta o una raíz leñosa que básicamente tiene una función estructural o de anclaje, no tiene la captación, y por eso es importante que la conductividad no sea alta en pelos radiculares o en raicillas o raíces en formación. Por eso mencionabas la conductividad eléctrica baja o alta, es por el riesgo de que se dice de quemar, pero correcto, es por ese tipo de raíces. Eso es, correcto. La conductividad, lo que huye, una conductividad alta, lo que hace es quemaduras. Saliniza el suelo y hace que las raíces pues se deshidraten. ¿Vale? Muy bien. Hemos hablado de aplicación de lo que es la tecnología de dirección controlada, los fertilizantes encapsulados como el ficote, los mocote, preplan o los mocotes que usamos normalmente en viverismo. Has hablado de la aplicación en jardinería o en maceteros. También hay una pregunta sobre muros o paredes verticales. ¿Sería una posibilidad si hay un sistema de riego acompañarlo también con un CRF? Porque también hay una sustitución de planta en continuo, etcétera, etcétera. Para mí es un abono que debe integrarse dentro de la jardinería vertical, no solamente con abonos solubles. Habrá jardineras verticales que tendrán un buen sistema de fertirrigación, con lo cual tú vas aplicando y vas reciclando. Lo que es una lástima, lo que hay que mirar es que esa agua va disuelto fertilizante, la que sobre, pues realmente deberíamos de volverla a reutilizar. Es inconveniente, con lo cual yo creo que los mocotes puede ir integrado en los dos sistemas. Puede ser un tema mixto, o en ocasiones, si no hay tanta tecnología en la fertirrigación, pues ir aplicando por un lado osmocote, o tenemos también lo que son las tablets, ¿vale? Muy bien. Luego una pregunta sobre lo que es la tecnología de liberación controlada, bueno, vinculado a la eficiencia medioambiental o la sostenibilidad, si es mucho más sostenible o tiene mejor eficiencia en cuanto a comparación, por ejemplo, te mencionaba la fertirrigación, que de cada gota debería llevar algo de nutriente, pero también es cierto que la fertirrigación provoca más lavado. ¿Es algo vinculado también a los CRF, el tema del lavado no con los cristalinos? Indudablemente, vamos a ver, en la fertirrigación, si hay un sobreriego, pues hay un sobrelavado. En cuántos cultivos de maceta hemos visto, ¿entiendes? Donde vamos a un vivero y vemos que se desperdicia, ¿no? Donde pasa el agua por abajo. Yo pienso que en un cultivo de maceta o en un suelo siempre sobra, hay un excedente de agua. Si hay un excedente de agua, hay un lavado de sales. Con las tecnologías de liberación controlada o recubierto con los osmocote o ficote, pues indudablemente ese riesgo, ese lavado es menor, vamos, y comprobado. Vale, y luego eso de una pregunta posterior, que es básicamente ahora ligado a los precios, los costes de los fertilizantes. Eso también es una ventaja ahora mismo para las tecnologías nuevas o los productos más especiales, dado el coste económico que tienen ahora todos los fertilizantes. Correcto, indudablemente. Los fertilizantes, las tecnologías realmente salen para utilizar menos fertilizante, para que el fertilizante no se vaya a Mar Menor, para que el fertilizante no se vaya a la Bufera, el fertilizante no se vaya a Ceuta. Bueno, sí, eso sabemos. Entonces, todos son pérdidas. Con las nuevas tecnologías de recubierto con los mocote o la liberación controlada y los Pro Tools, pues evidentemente hay menos consumo, podemos consumir con menos unidades fertilizantes de nitrógeno podemos aplicar. Sí, eso aportamos, bueno, es una premisa a nivel europeo de la legislación que nos viene, que todo lo que sea eficiencia en el uso o eficiencia en los fertilizantes es algo que se va a promover. Es decir, veremos también los nuevos requisitos en fertilizantes y veremos cómo se van adaptando nuestros productos
o los que hay en el mercado. Sí. Cualquier día Chusat nos prohíbe la urea, ¿me entiendes? O el sulfato amónico, ya lo verás. Si no lleva lo que tiene que llevar. Bueno. Más preguntas. El tema de, me has comentado que los humectantes pueden llegar a ser nocivos. No sé si he entendido bien, la presentación ha mencionado que pueden ser nocivos o como materia prima puede ser nocivo. O No. había una pregunta errónea o no son nocivos, porque realmente mantienen una humedad que al final no tiene que ser nocivo con la planta. Vale, yo entiendo que yo lo que quería decir es que como son polímeros, ¿me entiendes? Lo que son polímeros que no dañan lo que es la microbiología del suelo, ¿vale? No pongo un producto que sea tóxico, no sé si me he querido expresar. Son nocivos para el suelo, es decir, que no provocan ningún tipo de alteración al suelo en lo que es la fauna o microflora, ¿me entiendes? Del suelo, de lo que es el suelo, ¿vale? Es lo que he querido decir. Que no son productos tóxicos para el suelo. Para nosotros no, indudablemente. En la presentación ponía como nocivo y es un poco alarmante. Yo lo he visto también y luego lo han preguntado. Vale. Nos pregunta también si aparte de los agentes humectantes conocemos unos humectantes que, bueno, podría responderlo yo, en fase de pastilla, has hablado de la manguera y unos humectantes que se incorporan en una pistola, en pastilla, claro. Que sí que también es uno de los productos que tenemos, pero bueno, simplemente hacerlo, que no podíamos hablar de todos, sino hemos simplemente indicado los que Luis considera más oportunos para la jardinería, especialmente en lo que él tiene experiencia. Disculpar, se me han olvidado, está la pistola y están los granulados. Tenemos humectantes, tanto en forma de pastilla como en forma granular. La pastilla sería para la aplicación mediante la manguera y la granular, pues con el granular podéis ir al macetero. En vez de aplicar Tri-Smart, pues podéis echarle alrededor del macetero, por encima, o zonas o áreas muy difíciles. Y pues esta zona, pues ahí puedo ir la verdad que tenemos unas herramientas, entrar en nuestra página web y veréis todo el tipo de herramientas de humectantes que tenemos. Tenéis que adaptarla a vuestras necesidades. ¿Vale? También luego nos preguntaban si hay algún, más pensando en lo que son los medios de cultivo, los sustratos, ahora que va a salir lo que es la turba, o la turba está entredicho como su continuidad, y ahí la introducción de nuevos sustratos como el coco, o mayor incidencia como el coco, el mantillo, etcétera. Si hay algún también humectantes se pueden usar específicamente. Hay algún humectante, también tenemos un humectante específico en viveros. Claro, el H2 Grow. Es que nosotros fabricamos realmente cada humectante, cada situación. Intentamos daros las herramientas más apropiadas. Efectivamente, tenemos el H2 Grow, que es un humectante específico para lo que son sustratos. Muy bien. Sí. Muy empleado, cada vez más en viverismo. Luego has comentado los medicagos, nos mencionan, bueno, pues que es eso, que es de la familia de la alfalfa y que también en algunas partes se llama la carretilla o el cadillo. Carretón, no sé si... carretón, que no me acordaba. Carretón. El nombre. Vale. Medicago carretón, flor amarilla, leguminosa. Suele salir ahora en... Perfecto. El glifosato, contaba Luis, el hecho de intentar evitarlo al máximo también es por la legislación europea que está limitando cada vez más las materias activas presentes. El glifosato pues se va renovando anualmente prácticamente, pero sí que es cierto, en 2023-2024 veremos caer muchas materias activas. Lo digo por un comentario sobre el glifosato. Luego también nos preguntan si el osmocote como fertilizante para nenúferos es el mejor agente. Yo por la experiencia, si quieres, te ayudo. Yo tengo clientes que en planta acuática usamos sobre todo Mocotexa, que es la tecnología de mayor seguridad en cuanto a la liberación de fertilizante encapsulado y sobre todo en un medio acuático como puede ser una planta acuática o un nenúfar. Tenemos clientes que lo usan. También nos preguntan, hay gente que supongo que conoce ya productos como los Mocote, preguntan diferencia entre gama de Ficote y gama de Mocote. Bueno, pues, el cultivo ornamental es un poco las distintas gamas que tenemos. El Ficote es la gama de recubiertos que se puede utilizar sin ningún tipo de problemas en suelos nativos, en arenas. El Exact o el Osmocote normalmente está, por la precisión que tiene, por el patrón de liberación, es mucho más seguro para el tipo de plantas. El Ficote no tiene esa
esa fiabilidad sobre ese tipo de sustratos. No sé si sí, también hay que mencionar que hemos intentado resumir en gamas porque dentro de ICL las gamas son muy extensas. También se usa el Sierra Blend como encapsulado 100%. Recomendaciones de sedums y en cubiertas vegetales. Y porque lo digo por experiencia o como comentarios de otros países. En Francia, por ejemplo, en lugar de hablar de cicote en jardinería, hablan de Sierra Blend, que tenemos productos también de 5 o 6 meses, o de 8 o 9 incluso en Inglaterra y en Alemania. Una última pregunta que ha entrado ahora de 1913. ¿Los humectantes tipo gel son adecuados y apropiados para todo tipo de plantones, plantas o árboles? Tipo gel. Ah, vale. Eso se referirá. Supongo, no sé si se refiere a que los agentes humectantes, por ejemplo, nuestros, tienen una viscosidad muy alta, o luego que hay en el mercado algunos que son tipo foam, que es como una que se van diluyendo poco a poco. Hay dos, no sé si son los dos tipos. Nosotros de lo que es, digamos, agua en emulsión, como un gel que va disolviendo el agua y van entrando agua, si son recomendables o tenemos experiencia. Nosotros no tenemos ese tipo de retención de agua que se van deshaciendo poco a poco en el tiempo, que te dura un tiempo, sino que son agentes humectantes que incorporamos en el medio de cultivo. Correcto, son dos cosas distintas. No sé si físicamente en el suelo y los otros lo mejor son físicamente, ¿vale? No sé si será así. Sí, y luego los otros, como decíamos, hay agentes humectantes en sustrato que son también para plantones para evitar riegos y evitar pudriciones o aparición de hongos como el pitio. En cambio, si es el otro gel o el otro tipo de agente humectante, que es un tipo gel, que es una emulsión que también se ha usado, yo lo he visto en jardinería pública en Barcelona, por ejemplo, es poner una capa de agua que se retiene y se va deshaciendo poco a poco. En plantón, no sé si no tenemos experiencia, pero nosotros no trabajamos ese tipo de producto. No. Lo siento. Vale. Y poco más, en resumen, algunas las he agrupado o enlazado porque iban paralelos para no ir saltando atrás y adelante. En principio es un poco el grueso de las preguntas que tenemos. Luego, no sé si Aurora quiere también despedirse. Muchas gracias a los asistentes. Gracias, Luis, por la dedicación y el tiempo, así como la experiencia aportada. Bueno, vamos aprendiendo. Pues nada. Mañana. Yo encantada de estar aquí con vosotros y simplemente despedirme tanto de vosotros como de los asistentes que han tenido a bien acudir a esta extraordinaria jornada. Y como siempre, pues habéis hecho una exposición estupenda y bueno, muchas gracias a los dos. Sobre todo a Luis, que se ha jugado el mayor. Vale. Pues nada. Bueno, a mí me encanta, ¿sabes? No es prefiero en situ dar estas clases, ¿sabes? En el jardín, pero bien, oye, encantado. Y ya sabéis, a través de AMJA, pues podéis preguntarnos lo que queréis. Daros a todos muchas gracias. No sé si he sido pesado, si en ocasiones no me he sabido explicar, pero bien, la intención ha sido la mejor posible, ¿vale? Bueno, felicitaciones también en el chat y las traslado, Luis, porque gracias por el trabajo, gracias, muy interesante, enhorabuena, etcétera. Y también, bueno, te agradecer a Aurora la posibilidad como la plataforma de ANJA para divulgar las tecnologías y los productos de ICL, como a todo el equipo implicado en la presentación, que ha ayudado a Luis en preparar la presentación en el PowerPoint, como el tema del webinar, etcétera, tanto Nati María como Lorenzo, Sergio, etcétera, que también han participado y apoyado a Luis para hacer esta excelente presentación. Así que muchas gracias a todos. Venga, encantado. Vale, pues buenas tardes. A todos. Hasta luego, adiós. Bueno, pues ya está. Josep, ¿qué tal? Ya no te sé. ¿Eh?